¿Estamos ready? ¿Ya estamos ready? Estamos ready, zumba. Pues vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a otro segmento de nuestro podcast. Como de costumbre, siempre me presento. Mi nombre es Tania Nieves y soy la administradora de este podcast en su canal de YouTube Uniendo Caminos. Así que es bien importante para mí que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y puedas seguir consumiendo nuestro contenido. También, si no me sigues en las redes sociales, es bien importante que vayas a Instagram y me busques por autismo_mamá. Y también puedes encontrar este podcast de manera audible en Spotify por Uniendo Caminos o en Apple Podcast también por el nombre de Uniendo Caminos. Así que vamos a comenzar. El tema de hoy es un poquito, se puede decir que es un tema bastante fácil en el sentido de que se ha hablado en muchas ocasiones, pero a la misma vez es un tema un poquito difícil de digerir porque es un tema que nos choca a nosotros porque nos gusta y es sobre la alimentación. Y la realidad es que escuchamos mucha información sobre qué es la alimentación o qué cosas nos convienen y hay muchas opiniones, hay muchos datos científicos, pero a nosotros nos gusta comer lo que nosotros queremos y lo que nos hace feliz. Así que es un poquito difícil cuando nosotros queremos mantener una alimentación saludable cuando hay otras cosas que nos llaman y eso es completamente normal. Pero en este podcast yo les quiero hablar sobre esa alimentación saludable, pero específicamente, quiero hablarles sobre lo que es el área del azúcar y me quiero enfatizar en lo que es el área de la niñez y también con aquellas condiciones de neurodesarrollo para que podamos ver los efectos que puede traer y las consecuencias y cómo podemos trabajarlo. Así que si están viendo ahí en la camarita, tengo una libretita aquí, así que me ven bajando, es que noté muchos datos bien importantes y yo no quiero que se me quede ningún detalle porque si no, me voy a sentir que dejé información a mitad. Pero miren, vamos a empezar con un poquito de trasfondo histórico. Hace alrededor de 2 millones de años aproximadamente, se comenzó en nuestros antecesores a comer carne. Mucho tiempo antes de eso no era el consumo de carne algo normal en la dieta de nuestros antecesores. Pero hace 2 millones de años, cuando estas personas comenzaron a comer carne, empezó a haber un cambio genético en el cuerpo del humano. Una de las cosas que comenzó a suceder es que el cerebro se comenzó a poner más grande y entre eso teníamos más energía y según los datos, ¿verdad?, que han encontrado, también se dice que nos redujo el tracto digestivo, o sea, ese conducto lo puso más pequeño. A medida que pasó el tiempo, el humano fue cambiando porque después de 800,000 años, entonces que conocemos lo que es el fuego. Hay unas pruebas arqueológicas que nos dicen que hace 800,000 años se comenzó a crear lo que es el fuego y ahí comenzaron a crear lo que era el alimento, a cocinarlo, ¿verdad?, lo que era en la vara, entre otros medios de consumo. Y no fue hasta 200,000 años después que entonces comienzan a lo que es la cocción, o sea, a cocinar la comida. Ya no se hacía a un nivel crudo a la carne o no se comía, ¿verdad?, a nivel crudo, sino que ya se cocinaba y se hacía un consumo diferente. ¿Qué pasa? Al haber un consumo diferente, pues entonces sigue habiendo entonces más cambios en el cuerpo a nivel genético. Y una de estas cosas fue que el cerebro comenzó también a engrandecer, ¿verdad?, a ponerse más grande. Pero también dentro de eso comenzaron a suceder otros cambios. Entre eso dice que nuestro sistema digestivo podía digerir más rápido la comida, por lo tanto no tenía que gastar tanta energía mientras nos tardábamos más en comer. Pero también esa energía era mayor por la forma en la que se cocinaba estas carnes.
También dice que se achicó, ¿verdad? O que se puso más pequeño lo que era la mandíbula, el intestino, también se puso más pequeño los músculos, ¿ok? Y eso era una de las cosas que hablaba Darwin, que yo sé que muchas personas hablan de este proceso de evolución de Darwin, pero la teoría real que hablaba Darwin era sobre la selección natural, donde decía que cualquier ser vivo podía adaptarse a través de los cambios, ya sea por sobrevivir o por los cambios que le ofrecía el entorno. Así que uno de los cambios fuimos nosotros. Éramos más grandes hace muchísimos años atrás, nuestra apariencia era completamente distinta, nuestros músculos eran más grandes, nuestra forma facial era mucho más ancha, pero a medida que cambiaba esa alimentación nos fuimos achicando y por eso tenemos el tamaño y la forma física que tenemos hoy día. Así que eso es parte de lo que Darwin decía sobre la selección natural. Bien importante nosotros conocer eso, ¿por qué? Porque a medida que cambiamos la alimentación, los alimentos o nos matan o nos nutren. Hay una forma positiva de ver las cosas y hay una forma negativa de verlo. A medida que hemos ido avanzando, hemos podido ayudarnos a nosotros mismos a preservar la comida. Pues no tenemos que estar haciendo diariamente buscando comida fresca, sino que también la podemos guardar en lo que es refrigerador, etc. También hemos tenido otras comidas que tienen sus preservativos para que nosotros la podamos guardar en nuestra alacena y comérnosla en el tiempo que nosotros queramos. También podemos hacer la comida de maneras distintas. Pero también se han añadido alimentos que no necesariamente son adecuados y eso también nos perjudica a nosotros en la salud. Y de eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Así que hoy día te quiero hablar sobre específicamente el azúcar que antes se consumía de una manera distinta a la que nosotros nos consumimos ahora. Hace muchos años atrás lo que era la miel, la caña de azúcar, era ese aditivo o esa adicción que tenían las personas de consumir un pedacito de ese azúcar para sentir algo dulce. Hoy día tenemos accesible un montón de variedad de azúcar y de dulces, ya sea de manera natural o de manera artificial. ¿Qué pasa? Hay un tipo de azúcar que se llama la sacarosa refinada. Muchas de las personas lo consideran como que el azúcar natural o el azúcar principal. Y esta azúcar la podemos conseguir en el 99% de nuestros alimentos. ¿Qué pasa? Esta sacarosa refinada, cuando nosotros la digerimos en nuestro cuerpo, se divide en dos partes. La parte de la glucosa y la parte de la fructosa, y la lleva a sus lugares correspondientes para darnos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ahora, dentro de esa sacarosa refinada hay otros tipos de azúcar distintas, como la sacarina. Pero la sacarina se considera un azúcar artificial y la sacarina es una de las azúcares que está acompañada con lo que es los edulcorantes. Discúlpame que ese nombre es un poquito difícil. Edulcorantes son aquellas azúcares que pueden estar acompañadas tanto de azúcares naturales como ayudas sintéticas o artificial. Y una de estas es la sacarina. La sacarina puede producir hasta 300 veces más en cantidad de esta sacarosa refinada, por lo tanto, me excede la cantidad de azúcar que yo pudiese o que debería de consumir. Algunas personas piensan que esta azúcar sacarina puede producir lo que es el cáncer de vejiga. Y así sin número hay muchos tipos de azúcar que pueden producir otros daños en nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo veo el afecto o los efectos secundarios específicamente en los niños? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le damos azúcar a los niños? Se dice en la neurociencia que los niños producen sus neuronas en una mayor potencia. Eso significa que todas sus neuronas, ese aprendizaje está en todo su apogeo, está en una mayor cantidad.
Y cuando se trata de enseñar, o cuando deberíamos de aprovechar ese aprendizaje, debe de ser en esta temprana edad, cuando ellos están absorbiendo más de lo normal que nosotros. Cuando nosotros utilizamos estos alimentos como el azúcar, puede afectar lo que es esa función cerebral en los niños. Así que, ¿qué pasa? Una de las necesidades de crecimiento que se supone que tenga ese niño es lo normal, lo que nosotros conocemos como lácteos, calcio, proteína, la fruta, las verduras, etc. Pero cuando nosotros le damos esta azúcar, produce otros efectos que pueden limitar ese funcionamiento cerebral o neuronal. ¿Ok? Y me explico. Hay unos estudios que dicen que los niños cuando consumen azúcar produce hiperactividad. Sin embargo, hay muchos otros estudios que usted los puede buscar y son de 2020 para acá, que dice que no, que realmente es un tipo de percepción que los padres piensan, ¿verdad? Que es una percepción de los papás que piensan que cada vez que le dan azúcar a su hijo se vuelve hiperactivo. Pero hay otros estudios que sí, hay otros estudios que mencionan que al darle el consumo de azúcar a su hijo produce la hiperactividad por una sencilla razón. Y es que el cerebro comienza a liberar dopamina. La dopamina es una sustancia química de nuestro cerebro que hace que libere o que mejore el estado de ánimo de ese niño, por lo tanto le genera placer, pero también le da alegría, le da mayor felicidad. Por lo tanto, sí se va a sentir más activo para hacer lo que él quiera luego de consumir esa cantidad de azúcar. Así que hay más estudios que dicen que sí, que el azúcar luego de ser consumida sí produce esa hiperactividad. Ahora, esa dopamina, una vez se libera la atención del niño, está por un cierto periodo de tiempo y luego entonces vuelve otra vez y el niño se relaja. Ahora, eso ocurre específicamente con refrescos, dulces como paleta, chocolate, etcétera, que tienen una cantidad de azúcar en exceso. Así que no se recomienda que se le dé esto a los niños, una, para que no produzca esa hiperactividad y dos, para que su funcionamiento cerebral sea mayor y sea mejor y sea saludable. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos que el azúcar siempre se convierte en grasa. Y esa grasa se distribuye en nuestro cuerpo, por lo tanto, puede provocar lo que nosotros conocemos como la obesidad, como el diabetes, puede producir el exceso de azúcar, cáncer, puede producir problemas cardiovasculares, puede producir problemas en los nervios, ¿ok? Y el exceso de azúcar provoca esas condiciones. Ahora, hay una tasa bien alta de obesidad en los niños. Y muchos de los estudios recientes del año 2023 dicen que mientras vaya pasando el tiempo, esa cantidad del porcentaje de las estadísticas de obesidad en los niños va a ir aumentando. Y mucho tiene que ver por esta parte del azúcar, del consumo de azúcar. Ahora, ¿esa azúcar es producto de genética o por lo que nosotros le damos a nuestros chicos desde pequeños? Y eso es un tema que siempre se ha visto también en debate. Y yo creo que, porque no todas las crianzas son igual, que es un producto de ambas cosas. Porque aunque yo no le dé azúcar a mis hijos, hay una parte que hay que considerar que es genético. La hipoglicemia, la diabetes, todo eso se puede ir rodando de familia en familia. Eso sí es hereditario, puede ser hereditario. Y eso es algo que tenemos que considerar, porque aunque tú no le des consumo de azúcar, sí hay otras cosas que en la sangre se sigue transmitiendo de generación en generación que hay que trabajarlas. ¿Ok? Así que es bien importante que puedas considerar eso, que no solamente influye en nuestros actos, sino en nuestros actos pasados. Algunas personas piensan, algunos expertos piensan que para poder limpiar esa genética, ¿verdad?, de esos mal hábitos, específicamente en la alimentación, por lo menos tiene que pasar en buena alimentación o en un buen estado de salud, por lo menos mínimo 3 generaciones, para que entonces esas generaciones puedan bajar todo eso que ya llevaba cargando
de abuelos, de bisabuelos, etc. Y aunque sí puede ir bajando, la alimentación sigue empeorando. Aunque de generación en generación se va perdiendo un poquito de lo que va pasando a nivel genético, como ha habido tanto aumento de otros tipos de alimentación, también va a complicar como quiera en otras situaciones, ¿verdad? En otras condiciones, en otros efectos secundarios. Así que sí puede influenciar a nivel genético, pero también como quiera tenemos que cuidar esa parte del azúcar. Y por una de las cosas o una de las razones por la cual debemos de cuidarnos, no solamente por a nivel de salud, sino porque puede crear una adicción. A los niños les encanta el azúcar, porque les encanta cómo se ven los colores, porque les encanta el empaque y porque obviamente en su gusto, en su sabor es más llamativo. Por lo tanto, le va a llamar siempre la atención aquello que sabe, mejora su paladar. Así que esto aplica para cualquier tipo de niño. Tenga una condición o no tenga ninguna condición, esto es bastante normal y esto es algo que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a hablar a nivel cerebral. Y en el nivel cerebral, si hablamos del neurodesarrollo, dice que a nivel neurocientífico limita ciertas funciones del cerebro como el manejo de emociones, la forma de yo procesar la información, la toma de decisiones, cómo yo regulo el estado de ánimo. Dice que ese exceso de azúcar puede provocar esas cosas. Uno de los casos que pasa después de esto es que produce bastante estrés. Y hay mucha estadística sobre el estrés. Y vivimos en un tiempo donde el estrés es bastante fuerte, es bastante marcado, tanto en niños como en jóvenes, como en adultos y en ancianos. Y es bien lamentable que podamos ver esta cantidad de estrés y que podamos decir que un buen porcentaje es producido no solamente por el ámbito laboral, por las situaciones que cargamos diariamente o por la cantidad de cargos o responsabilidades que tenemos en nuestro día a día, sino que también la alimentación está influida ahí. Y miren, una de las causas o uno de los problemas que puede producir. Puede producir un estrés en exceso que puede ir dañando a la larga, se puede ir reflejando en nuestro cuerpo. El estrés se puede ir reflejando en nuestro cuerpo y puede ir dañando ciertos músculos u órganos de nuestro cuerpo. También, cuando nosotros tenemos ese exceso de azúcar, puede haber envejecimiento cerebral, o sea que tu cerebro, en vez de mantenerse a la edad que se supone que tenga, puede provocar envejecimiento. Por lo tanto, tú puedes tener 30 años, pero si tú tienes una mala alimentación y un mal consumo de azúcar, puedes envejecer tu cerebro de tal manera que te puede producir a temprana edad Parkinson o Alzheimer. O te puede dar cuando seas, o tienes una gran posibilidad de que te dé cuando estés en una edad adulta. Es bien importante que nosotros podamos entender eso, porque antes era para personas mayores nada más. Y antes decíamos que eso solamente era para personas mayores. Y hay ya estadísticas que se dice que hasta los niños pequeños están pasando por estas condiciones. Y tiene que ver mucho con esa alimentación, con ese estrés y con ese mal funcionamiento del cerebro que no nos lo permite porque no nos cuidamos en una parte, ¿verdad?, bien importante. Dicen que el cuidado de la alimentación es más de un 60%. Estamos hablando de que la alimentación influye más de la mitad de nuestro cuidado personal, de ese cuidado de nosotros mismos. Así que es bien fuerte que nosotros tengamos que vivir con una condición como esa por simplemente una mala alimentación. Y como había dicho anteriormente, dice que me dañaba lo que era la parte de los nervios, el sistema nervioso central. Es aquel que nos transmite esos pensamientos, lo que nuestro cerebro va a decidir para yo mover los brazos, para hablar, para yo respirar, para yo mover la cabeza de lado a lado. Y dentro de esas condiciones de los nervios se ven afectadas el autismo, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia, déficit de atención y sin número de condiciones de neurodesarrollo. Ahora, en el caso del autismo, como dijimos, daña lo que es la área del nervio, la función cerebral. Ya de por sí, una persona que tiene una condición no puede
manejar su condición de la misma manera que otra persona no puede manejar su funcionamiento de la misma manera. Así que cuando yo le doy una mala alimentación, también va a producir esa toma de decisiones, esa forma de procesar sus emociones o la forma en que ellos ven su entorno de una manera distinta y en una cantidad menor. Por lo tanto, esas neurotransmisores, aquellos que me ayudan a procesar la información, no van a funcionar de la mejor manera. Así que cuando hablamos de una buena alimentación, no solamente lo hablamos para evitar unas condiciones a largo plazo, sino también para que durante el presente ese menor o en su vida adulta pueda funcionar de una manera mejor a nivel cerebral, a nivel cognitivo, que pueda funcionar mejor, que pueda pensar mejor y de una manera más efectiva. Así que uno de los pasos o consejos que te puedo dar para que podamos ayudar a nuestros chicos a comer de una manera mejor es la comunicación. La comunicación es vital, decirle la verdad, el por qué es importante que tenga un buen consumo de alimentos, el por qué este alimento no es saludable para él. Por ejemplo, yo le digo a mis chicos, a mí no me gusta que consumas este azúcar, o no quiero que te comas esta maleta, por decirle un ejemplo, porque te puede dañar los dientes, porque te puede dar caries, no porque te hace esto. Y aunque uno crea que no lo entiendan, tú le vas repitiendo constantemente esa información para que lo puedan procesar y lo puedan entender. Si usted le dice, no puedes comer ese dulce porque a mí no me gusta, porque es feo, pero ¿por qué es feo? Porque es importante aprender eso, porque es importante que él no pueda consumir esa cantidad de azúcar, así que la comunicación es vital. También obviamente la buena alimentación y los pictogramas, que son las imágenes que usted le puede poner, como que mira una zanahoria aquí, un aguacate, un tomate, una fruta, una fresa, uva, y usted se lo puede enseñar en imágenes y usted le va a decir, mira, la uva te ayuda a esto, te hace fuerte, te hace grande, te hace esto, te ayuda aquí, te ayuda acá, te hace ver más lindo esto y lo otro. Y usted le va diciendo qué cosas le influyen en una buena alimentación. Bien interesante. Y con esto cerramos. Las primeras 3 causas de muerte, ahora mismo en la actualidad, es cáncer, problemas cardiovasculares y el diabetes. En ese mismo orden. Sin embargo, el diabetes puede provocar problemas cardiovasculares, el diabetes puede provocar problemas respiratorios y el diabetes puede provocar lo que es cáncer. El cáncer no está en el porcentaje de herencia, es bien bajo, pero la mayoría de los cánceres se activan por esa mala alimentación y por el exceso de azúcar. Así que se puede decir que realmente el diabetes está en tercer lugar, o se puede decir que el diabetes está ya aumentando los otros 2 puestos para ser considerado el primer lugar de causa de muerte, provocando esto que hayan otras causas de muerte influenciadas por la diabetes. Así que esto es más informativo para que usted pueda saber y conocer y de que le dé importancia de que no es un capricho. No deje que alguien le diga que es un capricho el que usted le dé una buena alimentación a su hijo, ni tampoco piense que es una cantaleta para que simplemente coman otras cosas saludables. Esto es para que pueda haber una mejoría en su nivel académico, para que pueda haber una mejor función cerebral, para que puedas evitar o prevenir ciertas condiciones a largo plazo, ya sea en su neurodesarrollo u otras condiciones que no van a dar para atrás. Y sobre todo para que tomemos conciencia a que una buena alimentación es bien importante para el desarrollo de su pequeño. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya sido muy útil. Pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo sobre sobre su opinión, sobre si les gustó, si no les gustó, qué otros temas les gustaría que estuviéramos hablando. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita para que active las notificaciones. Y no olviden seguirme en las redes sociales en Autismo_Mamá, en Spotify y en Apple Podcast como Uniendo Camino. Así que hasta la próxima. Bye.